Miren, el modelo corto ortogonal, como quiera, viene en su libro de texto en la página 486. ¿De acuerdo? Pero básicamente es una aproximación donde lo hacen de 2 y 3 dimensiones para la explicación de cómo son las variables que se involucran en el proceso de corte. Déjenme les comparto esto acá. Entonces me lo hago más grande. Miren, hijas, cuando se realiza el proceso de corte por arranque viruta, tenemos algunas variables que se ven involucradas, como por ejemplo, vean la figura, lo voy a poner aquí A y B. Aquí podemos ver en A, T0, que lo vamos a conocer como el espesor de viruta antes del corte. Vamos a tener TC, que es el espesor de viruta después del corte. Vamos a tener W, déjenme lo escribo bien, W, que es el ancho de viruta, ¿de acuerdo? Todas esas variables están muy en función de la geometría de la herramienta, ¿de acuerdo? Si vemos en la figura B, surgen otras variables, sobre todo, por ejemplo, LS, que es la longitud del plano de corte. Tenemos phi, que es el ángulo del plano de corte. Tenemos alfa, que es ángulo de incidencia frontal o de la herramienta. Mejor le voy a poner ángulo de incidencia de la herramienta. ¿De acuerdo? También podemos tomar ok, les explico. Resulta que en el proceso de corte por arranque viruta, dependiendo sobre todo del ángulo alfa que nosotros entre la herramienta, es el ángulo que se va a generar, o sea, de alfa, de T0, es el ángulo que se va a generar como el ángulo de plano de corte. Entre más cerrado esté o más cercano a cero, acuérdense que este valor de aquí es 0 grados. Entre más cercano esté al 0 grados,
de este lado son ángulos positivos y hacia este ángulo son ángulos negativos. Entre más cercano está el cero, más, o que sean negativos, más chiquito va a ser el valor de phi y más largo el ángulo de plano de corte, la longitud de plano de corte. Entonces, a lo largo de esta longitud de plano de corte, o sea, en esta zona de aquí, es donde se realiza el esfuerzo cortante. ¿De acuerdo? Ahí es donde se genera toda, o sea, consuma la energía para poder hacer el proceso. Ahí es donde se genera el calor, donde se arrancan el material, donde se desliza una placa sobre otra. En su libro de texto viene esta imagen donde podemos ejemplificar eso. Podemos ver a qué se refiere con las placas cuando se deslizan. Ok. Cuando les digo que es un proceso de corte, es entre estas placas que están aquí. Todas estas zonas es el proceso de corte. ¿De acuerdo? Entonces, con esta información nosotros podemos empezar a documentar ciertos valores que vamos a requerir en un futuro no muy lejano, entiéndase probablemente la clase que sigue, para entender las fuerzas que se ven aquí involucradas en el proceso. No solo serían las fuerzas, sino también la resistencia al corte de material de trabajo, entre otras cosas. Por ejemplo, nosotros hay una fórmula que se llama, que es R minúscula, que es la razón o relación de viruta y eso se calcula R como T0 entre Tc. Esta es fórmula. También vamos a encontrarnos una fórmula para calcular la longitud, no, perdón, el ángulo de plano de corte, que es tangente de phi es igual a R coseno de teta, de alfa, perdón. El valor de phi, déjame la voy a apuntar mejor nada más. Tangente de phi, R coseno de alfa. Tangente de phi es R coseno de alfa entre R, no, perdón, 1 menos R seno de alfa. Con esto vamos a obtener el ángulo de plano de corte. ¿De acuerdo? Hay una información adicional que es la deformación cortante. Esta deformación cortante es tangente de phi menos alfa, es gamma, lo voy a poner aquí, deformación cortante es una gamma minúscula, es, decíamos, tangente de phi menos alfa más la cotangente de phi, ¿verdad? Más cotangente de phi. Esta deformación cortante se refiere a el deslizamiento que tiene una placa sobre otra. En realidad es adimensional, como lo pueden ver aquí en la formulita. Sin embargo, se acostumbra para poder pues, dimensionarlo de alguna forma, porque no deja de ser una proporción entre deslizamiento de una placa sobre otra.
Si las unidades que estábamos manejando fuesen pulgadas, ponerle a la deformación cortante pulgadas sobre pulgadas para que siga siendo dimensional, pero nos especifica en qué unidades estábamos trabajando. O si fueran milímetros, serían milímetros sobre milímetros. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a hacer un problema de los que vienen aquí para entender cómo podemos ir sacando esta información. Miren, si quieren hacemos el ejemplo primero. Además que saben que el ejemplo vamos a ver la información que nos ofrece. En una operación de maquinado que se aproxima al corte ortogonal, la herramienta de corte tiene un ángulo de inclinación de 10 grados positivo. Ese es alfa. Alfa, 10 grados. El espesor de la viruta antes del corte, T0, viene como 0.550 milímetros. Y el espesor de la viruta después del corte, que sería TC, viene como 1.125 pulgadas. Esto debe estar mal. Pónganle milímetros. ¿Cómo va a tener un espesor de viruta de más de un octavo? Es muchísimo. Deben de ser milímetros. Calcule el plano de corte. Aquí se debe de referir al ángulo de plano de corte, que es phi. ¿Cuál es ese ángulo? Y la deformación cortante de la operación, que es gamma. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de ahí, pues, tenemos que calcular R, la relación de viruta, porque la ocupamos para sacar phi, que decíamos que es T0 entre TC, donde T0 vale 0.5 entre TC, que es 1.125. ¿Cuánto nos da esto, hijes? ¿Tienen ahí sus cálculos? Da 0.44. 0.44. Ok. Es el valor de la relación de viruta. Ojo, Inges. Si el valor de la relación de viruta siempre debe de darles menor que 1. Si le sale mayor que 1, probablemente se equivocaron en los datos, en obtenerlos. ¿De acuerdo? Porque la viruta, después del corte, siempre es más grande y es el denominador. Siempre es más grande la viruta, el ancho, el espesor de la viruta después del corte que antes. Siempre. Entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es obtener phi, o sea que la tangente de phi es igual, decíamos que r coseno de alfa entre 1 menos r seno de alfa. Por lo tanto, el valor de phi será igual a la tangente inversa de r, que vale 0.44 veces el coseno de alfa, que son 10 grados, entre 1 menos 0.44 veces el seno de 10 grados. ¿Cuánto vale Finges? Me da 25.13. Lo tenías en grados, supongo. Sí, Inge. Ok, 25.13 grados.
Entonces ya nada más sería sacar la deformación cortante. Este resultado, este también es un resultado. Y la deformación cortante es la tangente del valor de phi, que es 25.13, menos alfa, que es 10 grados. Son grados, grados. Y le vamos a restar, no, a sumar la cotangente de phi. La cotangente, dije, acuérdense que la cotangente de un ángulo es igual a 1 entre la tangente del ángulo. No es tangente inversa, son los arcos, ¿no? Los arcotangentes. Entonces, aquí pónganlo si quieren así, 1 sobre tangente de 25.13. ¿De acuerdo? ¿Cuánto les da esto, Inges? Me da 2.40. 2.40 también. Ok, sería 2.4. Inges, como estábamos manejando milímetros, no es necesario que lo pongan, pero a mí me gusta ponerlo milímetros sobre milímetros para especificar la proporción de deslizamiento entre placas. De acuerdo. Déjenme les comparto esta diapositiva. De cierto modo es bien práctico explicar cuando puedes copy-pastear del libro de texto los dibujos, ¿no? Porque cuando los tenía que dibujar en el pizarrón era una verdadera novela. No soy muy bueno dibujando. Fue un suplicio para mí dibujo técnico. Pero bueno. A ver, hijos, vamos a ver. De hecho, aquí en el ejemplo salía R.44, 25.4, 2.30. Salió igual, ¿verdad? Bueno, explica los tipos de viruta, que lo vimos en la clase anterior. Ok, y aquí están las ecuaciones de fuerza que vamos a requerir la información que tuvimos, la que estamos obteniendo ahorita. Pero me voy a pasar hasta donde están los problemas propuestos para hacer unos problemitas antes de ver esos temas que los veríamos la clase que sigue. Preguntas, problemas. Formación de virutas y fuerzas de maquinado. Vamos a hacer otros problemitas. Para practicar. Dice el problema 21.1, en una operación ortogonal de corte, habló un poquito como Master Yoda, la herramienta tiene un ángulo de inclinación de 15 grados, ese estaríamos hablando de alfa, ¿están de acuerdo? Alfa, 15 grados, este problema es igual, el espesor de la viruta antes del corte, que sería T0, bueno, sirve que se familiaricen un poquito con los términos, 0.3 milímetros, y el corte produce un espesor de viruta deformada que se refiere a TC,
de 0.65 milímetros. Calcule el ángulo del plano de corte, que sería phi, y la deformación cortante de la operación, que es gamma. Entonces es prácticamente igual. Vamos a hacerlo rápido, que al cabo ya se la saben. R es igual a T0 entre TC, es decir, 0.3 entre 0.65. Esto nos da un valor de R de ¿cuánto, Inges? De .46. 0.46. Esta es la relación de espesores de viruta. Y con esto podemos sacar es la tangente de phi es igual a R coseno de alfa entre 1 menos R seno de alfa, ¿verdad? Déjenme no reviso el... Si lo teníamos así, ¿no? A ver, déjenme mejor de aquí porque luego tengo que irme muy atrás en la hoja. R coseno de alfa 1, sí, está bien. Ok, entonces si sustituimos los valores, sería 0.46 por el coseno de 15 grados entre 1 menos 0.46. Déjenme, pongo bien el 4 porque parece 9. 46 por el seno de 15 grados. ¿Cuánto sale ya el valor de phi, ya con la tangente inversa? Te da 38.64. 38.64 grados. Ok. Y pues bueno, por último saquemos la deformación cortante, que es la tangente de phi menos alfa más la cotangente de phi. O sea, la tangente de 38.64 menos alfa, que es 15, son grados, más 1 sobre la tangente de 38.64. ¿Cuánto es, Inges, la deformación cortante? ¿Alguien más sacó phi diferente? A 26.76. A ver, vamos a hacer algo. Sí, a mí también me dio 26.76. También igual, Inge. Bueno, el problema es que el Excel los ángulos los pone como si fueran radianes. ¿Verdad que sí? Pero, Sí. a ver, vamos a ver. Datos que tenemos es R, que vale 0.46. 0.46. Este es R igual. ¿Y qué otro dato ocupamos? Alfa. Alfa sería 15. Ah, bueno, pero aquí tendría que ponerle grados, ¿no? Ah, convierte radianos a grados. No, lo voy a poner aquí radianes, entonces. Radianes. Y le voy a poner 15. Sí, porque el radianes, no es para estar seguros. Convierte grados a radianes, está bien. Ok. Entonces, el valor de
de phi, bueno, sería, si queremos, aquí le voy a poner igual, y aquí tendríamos esto igual a ¿qué? A r, que multiplica al coseno de alfa, y esto va, déjenme lo pongo desde acá, otro paréntesis, y esto va dividido entre 1 menos seno también de alfa, ¿verdad? Y los cierro. Lo que me va a dar, me lo va a dar en radianes. Entonces, en grados, tendría que ponerlo igual a grados. Grados este valor. Y da... Inge, Mande, ¿qué me equivoqué? creo que se había saltado ahí el 1 menos punto 46. Ah, perdóname, aquí me falta así, multiplicar el, ¿no? Por, así. 28.89. ¿A eso les dio? 26.76. A ver, ¿qué está mal? Decimales. ¿No será el uso de tantos decimales? Sí, del alfa. 28.89. O sea, ustedes dicen que es por por alfa. A ver, vamos a ver. 26.17. Bueno, vamos a poner que ponemos 261. O sea, era coseno de 15 grados y el resultado en radianes. Sí, lo que pasa es que este de aquí, que es C7, mira, aquí, en lugar de C7 voy a poner D7. Y en lugar de C7, D7. No, me sigue saliendo igual. Usando punto 26 nada más. Si no cambia. Punto 46. Es que aquí está en radianes para poder hacer las operaciones de coseno, seno. Ah, ok, no, yo lo había puesto todo en grados. Es que el problema es que Excel, no, es que ustedes lo pueden hacer todo en grados. El problema es que Excel los funciones trigonométricas siempre las toma como radianes. Si yo le meto 25, seno de 25, él cree que es 25 radianes, no 25 grados. Por eso lo convertí a radianes aquí. Los 15 grados lo hice radianes. Para poderlo meter aquí el coseno de eso. ¿Sí me explico? Aquí lo convertí a grado. Ah, ya. A ver, entonces, ¿le sale cuánto? ¿26 qué? Punto 76. 26.76. Creo que tengo una calculadora. A ver, lo voy a verificar, ¿está bien? Sí. A ver, entonces si lo hago coseno de 15. Coseno de 15 por punto 46 da punto 4443, ¿verdad? Y abajo sería seno de 15 por punto 46 y luego es 1 menos la respuesta
.8809, entonces es .4443 entre la respuesta y luego, ¿saben qué, ingenieros? ¿Saben por qué está mal? Porque le falta el inverso tangente, ¿no? En el Excel. Ah, sí. Sí, aquí, a ver, en el Excel, este de aquí le falta el inverso tangente, porque aquí le pusimos phi así, pero aquí al principio le voy a poner a tan, no, que sea inverso tangente, y le doy enter y sale coseno, a tan, lo voy a poner desde aquí hasta acá. 26.7554. Es más, y aquí sí le voy a poner, es Ahí correcto. está, sí. Aquí le vuelvo a poner C. Aquí le vuelvo a poner C. Y ahora sí sale exactito. Esto lo ven. Entonces le sale 26.7652 y usted le dio 26.76. Entonces este valor que está aquí está mal, ¿verdad? Que es este, que es este. Entonces dio 26.76. .76 grados. 26.76 grados. ¿Cuánto sale la deformación cortante, Inges? 2.19. 2.19 y estos son milímetros. Sobre milímetros. Que no es necesario que lo pongan, pero a mí me agrada esa parte. Hay un problema de su libro de texto que le cambia el ángulo alfa. Déjenme ver cuál es. Hacemos ese, porque es más... miren, es este mismo problema si nosotros... Aquí podemos darnos cuenta de algunos cambios que surgen con el simple hecho de mover el ángulo de inclinación. O sea, dice, en el problema anterior que acabamos de resolver, suponga que el ángulo de inclinación cambia de tener 15, ahora nos vamos a un alfa de 0 grados. Alfa 0 grados. ¿De acuerdo? Suponiendo que el ángulo de fricción permanece igual, determine, inciso A, el ángulo de plano de corte, inciso A, el ángulo de plano de corte que es phi, el espesor de la viruta, que es como inciso B, y la deformación cortante. Este espesor de la viruta tiene que ser TC, ¿cuánto vale ahora? Y la deformación cortante de la operación, que es gamma. ¿De acuerdo? Ok. A ver, es que como el libro trae muchos errores en la redacción, déjenme veo aquí. Es que el ángulo de fricción, déjenme les muestro algo. Bueno, aquí en el mismo libro de texto. El ángulo de fricción se refiere a beta
es el ángulo que existe entre la fuerza de fricción que se genera entre la viruta y la herramienta y la normal a la fricción. Son estos. Este es beta. Aquí hay una fuerza de fricción, hay una normal a la fricción y beta es la resultante. De ahí se obtiene el valor de mu, que es el coeficiente de fricción de la operación. Pero si vemos, hay una ecuación que se llama ecuación de Marchand que nos puede servir. Déjenme ver si está aquí. Esto es lo que nos acabamos de chutar. Miren, esta es la ecuación de Marchand. Déjenme se los explico aquí en este pedacito. No es algo que tal vez debamos de considerarlo como un enunciado matemático tal, porque hace muchas aseveraciones que no son reales en la práctica. ¿De acuerdo? Pero para el modelo de corte ortogonal, pues jala. Pero consideren esa parte. Es la ecuación, lo voy a poner aquí, ecua de Marchand. Si es así, ¿no? Como se escribe. Marchand. Es un pelado que se llama Eugene Marchand. Dedujo una relación importante. Vean esta parte que dice aquí, esto es fundamental. Dice, una de las suposiciones que se basa en la ecuación de Marchand, que la ecuación de Marchand es esto, lo voy a tomar aquí para llevárnosla para allá, es que la resistencia al corte del material de trabajo es una constante a la que no le afecta la velocidad de deformación, la temperatura y otros factores. Dado que esta suposición no corresponden a las operaciones prácticas, la ecuación debe considerarse más como una relación aproximada entre sus términos que un enunciado matemático preciso. No obstante, se considera su aplicación en el ejemplo siguiente. Viene un ejemplo ahí. Bueno, entonces, la ecuación de Marchand la vamos a utilizar a unas sabiendas de que es una aproximación, no es tanto un enunciado como tal, matemático. ¿Por qué la vamos a usar? Porque para determinar el valor de phi. Nos dice, si vemos de los datos anteriores, del problema anterior, podemos determinar el ángulo beta. Entonces, si despejamos beta de la ecuación de Marchand, por ejemplo, sería beta es igual a 45 más alfa entre 2 menos el valor de phi, y todo esto iría multiplicado por 2, ¿verdad? Porque agarré beta entre 2, lo pasé del otro lado porque estaba restando, ya quedó. Entonces, esto es del 21.1, esto que voy a hacer aquí. El valor del ángulo de fricción sería 45 más 15 entre 2 menos el valor de phi, que era 26.76, y todo eso va multiplicado por 2. ¿Cuánto sale esto, Inges? Entre 2 son 7.5, 52.5, 52.26, sale como 50 y tantos, 52, 53. A mí me sale 51.48. Ok, 51.48 grados. Este es el ángulo de fricción del problema anterior. ¿De acuerdo?
Entonces, aquí dice, en el problema anterior suponga que el ángulo de inclinación cambia a 0 grados. ¿De acuerdo? El ángulo de inclinación, o sea, está ahorita, si ven las imágenes que teníamos originales, estas, bueno, está aquí en los apuntes. Este ángulo se fue a 0. Este ángulo de aquí. Ups. O sea, la herramienta la enderezamos a que quedara totalmente perpendicular al plano que está cortando. ¿De acuerdo? Entonces, dice, suponiendo que el ángulo de fricción permanece igual, o sea, no cambió el valor de beta para estas nuevas condiciones, determine el ángulo de plano de corte nuevo, el espesor de la viruta, que debe ser después del corte, y la deformación cortante de la operación. Entonces, agarramos, déjenme nada más, dame un segundo, voy a checar nada más algo. Si sacamos aquí el valor de phi, perdón, que es el inciso A, de la ecuación de Marchand, sería 45 menos el valor de phi, porque alfa es 0, ¿de acuerdo? Phi vale, perdóname, sería 45 menos el valor de beta entre 2, menos 51.48 entre 2. ¿Cuánto sale este ángulo, Ángeles? Aquí 19.26. 19.26 grados, ¿de acuerdo? Y si agarramos la formulita para despejar R, o sea, tendríamos que venirnos de aquí, este que está aquí, tangente de phi es igual a R coseno de alfa entre 1 menos R seno de alfa. Entonces, de entrada sabemos que coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0, ¿no? Entonces, en realidad nos va a quedar la fórmula como R entre 1, prácticamente. Entonces nos quedaría que el ángulo, el tangente de phi nos da directamente el valor de R. Entonces R será igual a tangente de phi. O sea, la tangente de 19.26. ¿Cuánto es eso, Inges? $0.34. Bueno. 0.349 la relación. Este es adimensional. Ahora bien, si sabemos que R es igual a T0 entre TC y lo que estamos buscando es TC, entonces podemos determinar que TC es igual a T0 entre R. T0, ¿cuánto valía T0? 0.3. Y R vale 0.349. ¿Cuánto sale entonces TC, Inges? 0.85. 0.85. Y las unidades que estábamos manejando son milímetros. Estos son milímetros. Ahora bien, nos falta la deformación cortante.
La deformación cortante la teníamos la formulita como tangente de phi menos alfa más la cotangente de phi. Tangente de phi menos alfa más la cotangente de phi. Esto, si se fijan, bueno, lo voy a dejar como igual, sería simplemente la tangente de phi, que vale phi 19.26, ¿verdad? 19.26 grados más 1 sobre la tangente de 19.26, porque alfa vale 0. ¿Cuánto sale la deformación cortante, Inges? Me da 3.21. 3.21 y estos son milímetros sobre milímetros. Fíjense una cosa, Inges. Fíjense todo lo que cambió por el simple hecho de mover la herramienta de 15 grados. Acuérdense de este dibujito que está aquí en su libro de texto. Déjenme lo vuelvo a poner para esto. Lo voy a poner aquí abajo. Déjenme, esta parte de aquí lo voy a pegar un poquito más. Ups, se fue sin el 3. Bueno, ahorita muevo el 3. Para que quepa bien el dibujo. El simple hecho de mover alfa, este ángulo que teníamos, de 15 a 0, o sea, aquí era 15 grados, y lo llevamos a 0 grados. Todo lo que cambió, el espesor de la viruta después de corte, que originalmente era de cuánto, TC, de 0.65, de 0.65, cambió a 0.85 milímetros de espesor. O sea, es bastante el espesor que cambió, 0.2 milímetros. También, si se fijan, el ángulo phi que teníamos originalmente era 26.76 grados. Ese ángulo, vean cuál es el que se hace, lo voy a poner aquí con verde, entre este plano, que es la cara que está generando la herramienta en el proceso, y la longitud de plano de corte. Ese ángulo que está ahí cambió de tener 26.76, cambió a estar a 19, ¿cuánto? ¿Dónde quedó? 19.26, ¿no? Acá Sí, está arriba. 19.26. grados. Entonces, el que se haga más chiquito este ángulo implica que esta línea, si lo quieren ver así, miren, véanlo, si lo dibujáramos, miren, voy a poner el primer 19 grados. Voy a poner una línea aquí a 19 grados. Ahí. Y el otro teníamos 27 prácticamente. 27 grados. Partiendo de donde mismo. Si pongo la horizontal,
a poner en negro. Esta es la superficie que está maquinando, esta parte de aquí. Y T0 vale, ¿cuánto valía T0? .3. Entonces, supongan que le pongamos que este valor fuera .3. Le voy a poner una línea así. Aquí. Supongan que este valor de aquí, ese puntito que puse ahí, fuera .3. Si pongo la línea ahí en ese puntito que está aquí, ustedes pueden ver la longitud de plano de corte que teníamos original. La voy a poner en azul. Bueno, yo ya la línea del azul. Lo voy a poner en verde. Esta era la línea que teníamos de plano de corte, esta de aquí. Original, cuando teníamos un ángulo de 15 grados positivos. Esto eran con 15 grados positivos. Y cuando lo movimos a 0, la longitud del plano de corte se hizo más larga. ¿Sí la ven? Esa longitud fue cambiando la herramienta a un ángulo de 0 grados. Alfa igual a 0 grados. Y la otra era alfa igual a 15 grados. Alfa igual a 15 grados. Eso significa que cuando enderezamos la máquina, o sea, la herramienta, generó una longitud más larga de plano de corte y eso se traduce en más energía, en más potencia. ¿De acuerdo? ¿Sí, ingenieros? Sí, Inge. Sí, Inge. Vamos a ver la siguiente clase, por ejemplo, cuando veamos esto, las fuerzas que se requieren, vamos a ver cómo es que nos afecta tanto eso. Miren. Aquí hay una FS, ¿de acuerdo? Que es la fuerza cortante, es la fuerza que se requiere para que se desprendan las placas y se genere la viruta. Esta FS es la fuerza que, imagínate que si tú tienes un área entre, si lo quieren visualizar aquí, voy a quitar la regla. Tú tienes un área, al final de cuentas, rectangular, supónganlo así, entre W, que es el ancho de la viruta, no el espesor, el ancho, acuérdense, el ancho de la viruta, este que está aquí hacia atrás. Aquí. Este W, el ancho. Imagínense el área que se hace entre W y LS. LS sería este lado. Entonces, a lo largo de todo, esto que estás viendo aquí es el área que tiene que deslizarse una placa sobre otra para que se desprenda y se forme la viruta. Entonces, entre más largo sea LS, es más grande el área. ¿De acuerdo? Entonces ocupa más energía para poder realizar el corte. Es por eso que los materiales dúctiles nos permiten hacer cortes con menos potencia o menos energía que los materiales que son más rígidos o más duros. Porque puede uno manejar ángulos de ataque positivo en los dúctiles. ¿De acuerdo, entonces? ¿Sí? Esto ya se las pasé esta de slide o no. No, ¿verdad? Nada más esa. Me dio 40.89. Ah, no, sí, 51, sorry. Ok. Gracias, chico. Déjenme les paso diapositiva.